Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Una cosa que ha sonado con mucha fuerza ha sido la necesidad de darle más voz, más presencia, más poder a las regiones para que ellos tengan algún grado mayor de autonomía y potestad para poder resolver cosas que a veces desde Santiago no logran comprenderse desde aspectos más cotidianos o las complejidades prácticas de cada localidad. Para conversar sobre algunas contingencias políticas, sobre las regiones, tenemos de invitada a Flavia Torrealba, vicepresidenta de la Federación Regional Verde Social. Bienvenida, Flavia. Desde ya preguntarte, cuéntanos un poquitito de la Federación, ¿qué es este movimiento, qué es este partido, a qué aglutina? Bueno, para nosotros es relevante el nombre porque hay una marca ideológica y doctrinaria atrás del nombre. A veces nos llaman Frente Regionalista, que también era uno de los partidos que dio origen a la federación, porque creemos que sin desarrollos armónicos en los territorios, en todos los planos de la vida social, política, económica, no hay ni una posibilidad de bienestar para las comunidades ni de justicia. Entonces creemos que este país tan concentrado, tan metropolitano, es hora ya de corregirlo y de ir a dar un salto, un salto cuántico para apostar al desarrollo de las regiones, porque sin descentralización, sin regionalización no hay desarrollo posible. Entonces se juntaron varios partidos políticos regionales que tenían una expresión muy local, porque hubo una contingencia. Cada vez las leyes que regulan el nacimiento y el manejo o la existencia de los partidos políticos fue estrechando el espacio a las expresiones territoriales. Entonces se hizo imposible tener partidos regionales porque se estableció como requisito que un partido político tiene que tener expresión en 4 regiones contiguas o 4 parlamentarios o un porcentaje importante del electorado, digamos, a su favor después de una contienda electoral. Entonces, las restricciones hicieron que surgiera esta federación y nosotros pretendimos, y creemos que lo hemos logrado, hacer un partido moderno, ágil, que efectivamente tenga vínculo y raigambre en la región, que diferencie su discurso de acuerdo también a las realidades regionales y que tengan autonomía. Todos los temas políticos, digamos, son autonómicos en esta federación. Solo desde el nivel central se manejan cuestiones en acuerdo, que es una práctica, no están los estatutos, pero es una práctica de las directivas. Hacer las decisiones con el Consejo de Presidentes Regionales y Presidentas Paritarias. No ha sido muy eficiente en el último tiempo, pero ese es el espíritu, digamos. Porque lo que ve a nivel nacional el partido es la responsabilidad legal y además la política de alianza, que eso sí se ve en los órganos nacionales porque tenemos que regirnos por las leyes que el país tiene. Claro. Y esto de federaciones, una federación es un conjunto de otros organismos que los aglutina y genera una federación. Sí. ¿Qué hay dentro de esta federación? ¿Qué movimientos? ¿Hay otros partidos más pequeños? ¿Quién está ahí? Originalmente era el Frente Regionalista, que surge en Atacama y Antofagasta, que lo impulsamos. Yo soy una de las fundadoras de ese Frente Regionalista, que era un partido que pretendía, digamos, representar los intereses del norte de Chile. Está el Miras, que es un partido que se arma en torno a la figura de Alejandra Sepúlveda, Esteban Valenzuela, que tiene prácticamente los mismos postulados nuestros. En la cuarta región Norte Verde también fue muy importante para la creación de estas 4 regiones fundadoras. Y bueno, hemos ido creciendo después del estallido social, fue
impresionante. Nosotros éramos un partido con expresión en 4 regiones y saltamos a 12 regiones con la pandemia, con estallido social. Eso fue una señal de que a la gente le importan las estructuras democráticas, que las instituciones le importan. No es que la gente odie los partidos políticos porque sí, sino que hay una rabia contra la práctica política tradicional, pero no contra la estructura que da estabilidad al sistema político, y eso se entiende así. Mientras no haya posibilidad de democracia directa, tenemos que tener estos organismos intermedios que hagan y cumplan su función también. Estabilizar el sistema político es el más importante de todo. ¿Cuál es el tema de las regiones? Está teniendo bastante eco en la Convención Constituyente, porque hay una comprensión más o menos ampliada de que las regiones tienen que tener mayor grado de autonomía y poder para resolver sus propias problemáticas, con lo cual se produce una dispersión del poder, que tiene, como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras, porque en experiencias más pequeñas uno dice la concentración del poder limita un poco la democracia, de la representatividad de distintos aspectos de una realidad, pero permite avanzar más rápido. Por otro lado, cuando uno distribuye el poder en muchos actores, se gana en representatividad, pero se gana en complejidad para tomar decisiones, pues es necesario llegar a acuerdos con muchas más personas antes. ¿Cómo ves este juego de cintura entre si en algún momento cada región plantea sus propias reglas, entre comillas, o sus propios modelos de gobierno, sus propias prioridades, sus propios programas regionales, y estos no necesariamente van a tener que conversar unos con otros, sería lo ideal? ¿Cómo ven ese movimiento? Bueno, esa es es más aparente esa contradicción, más aparente que real. Hay países que nosotros miramos con mucha atención, como España y como Italia, que han avanzado hacia las autonomías regionales, no a procesos de federación de partidos, sino autonomías regionales que puedan dictar normas, que recauden impuestos, que tomen decisiones locales. En España hasta la entrega, digamos, de justicia está en manos regionales, de unidades naturalmente, pero están tratando de garantizar a los territorios aspectos de todos los ámbitos de la vida social y política. Yo no veo que haya dificultades, al contrario, creo que España no se habría desarrollado con la fuerza que lo hizo si no hubiera sido por la reforma al sistema político y el impulso que se dio a las regiones y a sus autonomías. No es posible el desarrollo sin desarrollo regional. Nosotros estamos en un sistema presidencialista reforzado para algunos teóricos, protegido para otros, etcétera, etcétera, pero en un sistema presidencialista muy duro que responde a la contingencia, no logra entrar a los problemas de fondo que hay en los territorios. Entonces, no solo produce injusticia, desarraigo, sino también mucho enojo, y fenómenos como el estallido social se explican también por eso. El norte de Chile, por ejemplo, que es uno de los proveedores más importantes en términos de volumen de dinero para el país, es la zona más castigada en términos de vuelta de mano cuando se discute la ley de presupuesto en los parlamentos. Entonces, en el norte se aporta al Producto Interno de una manera muy sustancial y de vuelta a la calidad de vida de la gente. Es casi violento vivir en algunas zonas del norte, zonas de sacrificio muy jodidas, Chañaral, por ejemplo. Otros espacios que se han levantado y han logrado parar incluso iniciativas productivas hablan de que ya no es posible tomar decisiones en Santiago ignorando las realidades y las problemáticas regionales. ¿Para qué te digo todo el tema del Gualmapu? El tema del Gualmapu, el gran ausente son los habitantes del Gualmapu.
es un territorio complejo, ocupado por fuerzas externas. Todas las decisiones se toman en el Palacio en Santiago, y la gente que sufre y vive la violencia, la inseguridad y el conflicto es la gente que vive allá. Entonces ni siquiera están sentados en una mesa de conversación. No hay nadie que sepa más de inmigración que la gente que la sufre, la gente de Arica, de Iquique, de Antofagasta, que ven el fenómeno. Y que a mí me indigna cuando dicen es que los del norte son xenófobos, son malas personas que no aceptan No, nosotros en el norte aceptamos perfectamente españoles, bolivianos, alemanes, italianos, peruanos, sin ningún problema. Es el desorden, la falta de respeto con las normas del país, con la forma de vida de las personas que están habitando el territorio, lo que molesta. Pero no hay ni una mesa de trabajo donde estén los territorios representados, sus autoridades, las familias, las organizaciones, los que tienen que resolver los temas del día a día. Entonces, sin desarrollo regional, sin una apuesta fuerte por la descentralización, no es posible el desarrollo económico de este país. Es así de tajante. Hoy día tuvimos una reunión súper interesante con el futuro ministro de Hacienda, y teníamos la misma percepción. Quedamos gratamente sorprendidos y sorprendidas porque nuestro Consejo Económico del partido, digamos, planteó una serie de cuestiones que estaban en absoluta sintonía con lo que el ministro Marcel plantea. Entonces fue muy interesante, y también entiende y parte del supuesto que no hay desarrollo posible sin justicia territorial. Así es que estamos empujando. Están alineados ahí. Oye, sí, pues se juntó el hambre con el pan en el fondo. Nosotros nunca había un esfuerzo verdaderamente fuerte en temas de desconcentración de poder y descentralización. Las regiones llevamos muchos años esperando un gobierno transformador como este, que tenga como eje el tema de la descentralización y la regionalización. De hecho, muy esperanzador, porque el último esfuerzo serio que se hizo fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que se instalaron los servicios de gobierno regionales como primera etapa, se instalaron capacidades. La segunda etapa era que los Mideplan de esa época desaparecieran y entregar poder, digamos, a estos servicios de gobierno regional, porque venía una segunda etapa de elección de las autoridades, gobernadores y tal. Pero con Lagos de vuelta con Lagos instalado en el gobierno, el proceso fue de una contracción de poder muy fuerte. Y quedaron, además, me acuerdo en esta época Andrés Palma dijo que él no era el sepulturero del Mideplan y no sé qué. Entonces quedaron dos organismos del Estado cumpliendo funciones paralelas, estorbándose de alguna forma. Entonces están instaladas las capacidades. Ahora creemos que el impulso transformador que viene con este gobierno y con la legitimidad que trae por la elección, donde el apoyo fue muy importante, creemos que ahora sí podemos desde las regiones esperar una descentralización real, duradera, importante, como también se está viendo en la convención. Santiago también, Santiago está viviendo, como vive, digamos, con esta segregación espantosa, por efectos también de que no es mirada como un territorio para vivir. Es casi una selva de repente, y la gente de unos lados no se conoce con las de otros. Es muy violento vivir en una ciudad sin integración, sin que los seres humanos estén en el centro de las preocupaciones, solo resolviendo problemas para la contingencia, que hay que poner más metros para que venga la gente, los trabajadores a la zona oriente, que hay que multiplicar los buses. No es así como se vive en una ciudad inteligente. Entonces tenemos que dar también esa vuelta de esta mirada, de estos requerimientos que hay de todos los habitantes, de todos los territorios sin exclusión. Conversábamos hace unos días con Eduardo Artés
y él ponía énfasis en una pieza del rompecabezas que es muy importante, que tiene que ver con un proyecto país. Porque lo cierto es que si no hay un proyecto país y avanzamos hacia la descentralización, se queda en una lógica un poquitito más autónoma, pero un poquitito más... a ver, ¿cómo decirlo de otra forma? ¿Dónde está el nivel que coherencia todo? La única forma que, por ejemplo, si Arica está haciendo algo, también tiene que la pregunta, ¿esto que está haciendo Arica tiene que ver o no con el proyecto país? Porque si no, si uno deja que cada avanza en la autonomía, la descentralización, se generan implicancias inevitables. Cada uno va a decir, si es que yo tengo este problema, lo voy a arreglar y me sirve este arreglo. Pero y la siguiente pregunta es, ¿y ese arreglo está en coherencia con lo que nos hemos planteado como país o no? Porque de alguna forma, ¿cómo, no sé, la segunda región puede rebatir a la primera región si la primera región ha acordado dentro de un nuevo hipotético marco de poder? Autónomamente, sabes que yo tengo este problema y aquí lo voy a resolver así. Y la segunda región dice, sí, pero usted no está considerando que lo que usted está haciendo me puede estar trayendo problemas a mí. Ah, pero es que ese no es mi problema porque usted es autónomo, véalo cómo lo resuelve. Son casos bordes, qué sé yo, pero que tampoco son tampoco casuales. Entonces como que uno dice, bueno, no, la pregunta no puede ser solamente mirada en la coherencia o en la pertinencia local, sino que también tiene que haber un macro nivel que diga, sí, pero espérate, todo esto tiene que estar en coherencia con un desarrollo igual descentralizado, pero unitario también. ¿Ves un proyecto país? ¿Ves que existe ese nivel de coherenciación? Me parece justo y necesario. Una de las características de la Federación Regionalista es que nosotros no somos un partido marxista. Por lo tanto, a nosotros la planificación centralizada no nos hace ningún sentido. Todo lo contrario, creemos que ese es uno de los más graves problemas que tiene la administración del Estado. Por lo tanto, probablemente Eduardo Artés tenga esta mirada, digamos, desde su enfoque teórico. Nosotros tenemos una mirada desde los territorios que es súper distinta y eso no va en contradicción con el proyecto país. De hecho, nosotros somos antineoliberales, que es lo que caracteriza a Prodignidad. Estamos todos los partidos antineoliberales, pero fuera de la Prodignidad también hay partidos antineoliberales. No sé, hay una facción de Renovación Nacional que encabezaba el ex candidato presidencial Mario Desbordes, que ellos interpretan como la pérdida del alma nacional y las dificultades que tiene la derecha precisamente en la irrupción y en la instalación a machete del sistema neoliberal. Y de la cultura que empuja y arrastra. Exacto. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de que todo tiene que ser sujeto, digamos, de intercambio en un espacio que es el mercado, con unas normas muy amplias, muy anchas, digamos, para favorecer la acumulación, es donde nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Somos antineoliberales porque nosotros creemos que hay que fortalecer los tejidos productivos locales, las redes sociales locales, que son muy protectoras de todas las comunidades que enfrentan y van a enfrentar con cada vez mayor frecuencia emergencias biológicas, climáticas, que es urgente, de las que es urgente hacerse cargo y prepararse para ellas. Por ejemplo, en este momento tenemos el 70% del país con una sequía muy violenta. Hay lugares donde no hay agua nomás, no hay. La gente está viviendo de camiones aljibe con una cantidad mínima de agua disponible, mucho menos que un palto, se da la contradicción ahí. Y eso es una anomalía que este sistema centralizado ha generado. Porque lo lógico es tener el agua asociada a la tierra y a la actividad de los humanos que están ocupando ese territorio. Para la Federación Regionalista Verde no tiene sentido una autoridad nacional del agua. Nosotros lo que queremos es impulsar una autoridad regional del agua donde estén sentados todos los intereses de un territorio, de partida que se administra además por cuenca, porque también la idea del regionalismo
es compleja. En la época de Pinochet, por ejemplo, en Cahuasi, quedó dentro de la tercera región y el observatorio quedó en la cuarta región, simplemente porque un señor tenía más jinetes en la cuarta que el de la tercera. Entonces violentaron el mapa y no siguen los cauces de las aguas para definir el mapa, sino que hacen un sacadito, ponle tú, para sumar territorio que les interesaba al señor que tenía más rango. Esos vicios son producto de esta centralización, de este poder violento que define una realidad que no tiene que ver con los territorios. Entonces nosotros cuando apostamos a un sistema antineoliberal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que los públicos y privados de los territorios tienen que generar riqueza para los territorios y mejorar la calidad de vida para la gente que habita, porque vimos ahora en la pandemia, cuando se corta la cadena de suministro de las grandes corporaciones, supermercados, en los pequeños pueblos, en las ciudades intermedias, vivimos de lo que las regiones generaban, de los bienes y servicios, de los productos hortícolas, de lo que la región tenía. Entonces, el recomponer los tejidos productivos, el pequeño artesanado, la pequeña empresa, industria local, es muy protector para enfrentar situaciones de crisis, para enfrentar el tema del agua, que es un tema que no es para mañana, digamos, es un tema que se está viendo hace mucho tiempo. Y si no nos ponemos de acuerdo en gobernanzas locales, con respeto, digamos, a las cuencas, a la estructura geográfica también, porque el territorio tiene también una materialidad que no puede ser desbordada por la actividad humana. Entonces, cuando tú miras un territorio, por ejemplo, cómo sobrevivieron la cantidad de familias que dependen de jefaturas de hogar femenina, porque las mujeres son expulsadas del sistema laboral formal, porque tuvieron que hacerse cargo de los niños que no podían ir al colegio porque estaban las escuelas cerradas. Bueno, a través de la economía informal, te fijas, de pequeñas iniciativas, el hogar vuelve a ser una unidad productiva incluso, lo que permitió que muchas familias en regiones y en las zonas populares pararan la olla, te fijas. Y cuando uno ignora el contexto en el que habitan las comunidades, es fácil pensar en términos de planificación central, porque tú sacas al humano, a la humana de ese diseño. Cuando tú diseñas políticas públicas generales, no le sirven a nadie porque el habitante promedio del país no existe. ¿Te fijas? Si tú miras un mapa del mundo, seguramente la ONU planificará de acuerdo a puntos rojos, el país planifica de acuerdo a un mapa nacional, pero todos los errores gruesos que se cometen en el diseño de políticas públicas es por no incorporar territorio, contexto a esas políticas públicas. Por lo tanto, probablemente la primera región, que además viene y tiene esta idea del paraíso perdido, que yo también creo que es así, de su comité de adelanto que le llevó a su territorio industrialización, desarrollo, incorporación de los grupos de obreros, digamos, a las universidades, una relación muy virtuosa entre públicos y privados que empujaron el desarrollo económico muy fuerte de Arica en una época que se rompió cuando llega Pinochet al poder. Pero si tú ves esa realidad y la comparas con la tercera región, donde estamos llenos de zonas de sacrificio medioambiental y tenemos que recuperar ese territorio, porque ¿cómo le vas a garantizar a tu población buena educación, buena salud si nadie se quiere arraigar? Porque tienes que sufrir el impacto de la actividad minera sin responsabilidad verde. ¿Te fijas? Entonces, este gobierno nuevo, la esperanza, nosotros sabemos que va a ser mucha pega. Sabemos que las transformaciones van a exigir una mentalidad y un enfoque nuevo que tenemos que conversar y dialogar permanentemente y que va a ser una exigencia para la democracia, y por eso requerimos también de nuevos instrumentos para profundizar la democracia. Pero nos va a ir muy bien. Es decir, por primera vez en la historia se constituye un poder constituyente en un lado
paralelamente un gobierno que le ofrece un sueño al país, digamos, porque hacía mucho tiempo que no había esperanza y la gente optaba o por el mal menor o por un aspecto, por ejemplo, no sé, o por tal y cual persona porque me va a ir mejor, me va a garantizar el trabajo, pero esta idea de que tenemos que recomponer este país, hacía mucho tiempo en la historia que no lo sentíamos. Entonces, creo que es un gran impulso, creo que va a ser un gobierno transformador, además que se puso al margen de su programa de gobierno, ampliamente conocido y discutido, para que nadie diga después que no lo conocía, y los que estamos aquí venimos a trabajar para llevar a Chile a un país más justo y seguramente van a cambiar otros indicadores. ¿Te fijas? Seguramente hay aspectos de la microeconomía que vamos a tener que valorar y validar y a lo mejor no preocuparnos tanto de la macroeconomía, pues la macroeconomía tiene la distorsión de toda la economía especulativa. Entonces tú muestras promedios, muestras avances que no significan nada para la gente que está en un espacio de mucha aflicción económica, endeudado, presionado. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial, un spot. Sí me gustaría quedarme con la idea de que finalmente estamos recomprendiendo la realidad, reponderándola y mirándola con otros ojos y tratar de articular otras coherencias, como también fundamento de la esperanza, como quizá malamente no quisiera Alberto Plaza ser citado, pero había esperanza, reinaba el amor, podríamos decir, como diría Alberto Plaza. Quédese con nosotros y volvemos para seguir indagando en cómo tiene que cambiar el mundo con las regiones para componer confederadamente un mejor país. Quédese con nosotros. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de este capítulo. Estamos pensando el mundo de otra forma. Con eso no queremos decir que el mundo se transforma porque lo pensemos de otra forma. Pero cuando uno transforma las miradas, las decisiones cambian. Las coherencias se empiezan a buscar en otros lugares donde antes no se ponderaban. Si bien somos un experimento neoliberal, no creo que mucho entendamos mucho en realidad qué significa eso, pero quizá pudiéramos consensuar que digamos que en el neoliberalismo el capital tiene una importancia suprema que ha llegado hasta desplazar hasta los seres humanos en su avanzar. El movimiento de cambio, de transformación que es profundamente cultural está cuestionando eso. Está diciendo, oye, volvamos a poner a la par lo humano, lo ecológico, lo económico, lo político, pero desde una nueva forma de entenderlo, de que estas cosas tienen que estar en una constante búsqueda de coherencia para que todo esto comience y siga cambiando.
Flavia, ¿cómo ves tú este cambio, entre comillas, de paradigma, donde hoy en día lo humano está volviendo a decir, oye, yo siempre estuve acá y no estoy en los Excel, no estoy en los indicadores macroeconómicos? ¿Dónde estuve todo este tiempo? Mira, yo creo que este es un momento muy fundacional. La gente le tiene miedo a la palabra fundación, así como que vamos a desarmar el país para armarlo. No, no es así. Es en lo simbólico. Tú que eres un psicólogo además tan destacado, sabes perfectamente cuando uno habla de reconfigurar las creencias y estamos hablando que a nivel simbólico es súper fundacional. Una de las gracias que tiene la política es que en política todos los votos valen igual. Y no hay adversario pequeño. Son las dos primeras cosas que uno aprende en política, digamos. Y la gente en política está en las redes sociales interactuando políticamente, opinando, generando hechos políticos, más involucrados de lo que ellos mismos suponen. Y creo que hay una mirada muy interesante que está llevándose por delante a una generación completa de políticos y políticas, digamos, en términos simbólicos, naturalmente, porque este es un país que se construye entre todos y todas. Yo no voy a desconocer lo que se ha hecho antes, digamos, hay avances importantes que hay que mantener y ojalá corregir. Sí, Humberto Maturana, cuando hablaba de transformaciones, siempre distinguía a lo menos tres componentes de una transformación: la conservación, lo que uno saca y lo que uno pone. Porque la transformación no es una desnaturalización ni una refundación, no es que uno pasa de ser una silla a una mesa. Uno mantiene una identidad propia que se basa en la conservación. De aquí un poco se descalibra esto de que hay que refundar Chile, refundar Carabineros, refundar, y es como aquí los vamos a dinamitar para que sobre sus cenizas emerja lo nuevo. Y me parece un mal entendimiento de las cosas que aclararlo de una buena vez nos va a ahorrar muchas discusiones ciegas, sordas y mudas. Refundar no tiene que ver con destruir. Refundar, en el mejor de los casos, tiene que ver mucho más con reencauzar, con volver cuando un organismo o alguna institución se desnaturaliza, significa que ha perdido lo que lo fundó. Renaturalizarlo es volver a conectarlo con su génesis. Es decir, usted no está aquí para ser, este presidente no está para hacer, qué sé yo, que haya mayor inversión de capital como per se, sino que usted está para representar el bienestar de los chilenos, y eso es renaturalizarlo. Entonces, por ahí es bonita esa reflexión de qué queremos conservar, qué queremos quitar y qué queremos agregar. Pucha, me encantó lo que dijiste. Puedes seguir hablando, solo yo te sigo escuchando, así aprovechamos tu conocimiento y creo que diste en el sentido profundo de esta idea, digamos, de refundar. Por ejemplo, estaba pensando mientras hablaba, cómo lo expreso gráficamente. El recambio de las élites, por ejemplo. Claramente aquí hay un recambio que no es generacional, porque en Aprodignidad nosotros no tenemos problemas con la edad de la gente, sino con la pertenencia a grupos de interés. Y ahí es donde está el recambio. Cuando cambian las élites, necesariamente tiene que cambiar la mirada y son otras, en términos concretos, por ejemplo. No sé, ahora hay harto cuestionamiento sobre algunas nominaciones. Uno se tiene que preguntar, ¿a quién estoy afectando con estas nominaciones? Entonces tú miras un poquito más adentro y ves, pero es que en esta repartición pública todos los abogados y las abogadas, por ejemplo, pertenecen a un partido político, a que curiosamente es justo el que quiere empujar a otra persona para que tome ese cargo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay un reemplazo de las élites, y no es que queramos destruir nada, digamos, sino reconstituir, reconfigurar, como dices tú, el poder repoblar de significado los procesos, las cosas, la política especialmente. Ahora Chile es un país que está muy politizado. Y a partir de eso empujar los cambios, porque la legitimidad finalmente de tu misión tiene que ver con el respaldo que tienes de la ciudadanía. Tú no vas a ser un buen presidente si estás cuestionado por la ciudadanía o tus acciones van en contradicción con tu discurso, que es lo que pasa ahora
con el tema de los ministros de vacaciones. O sea, no es que nosotros queramos negarle los derechos laborales a los ministros que están actualmente en el poder. Lo que estamos cuestionando, porque evidentemente hay derechos laborales que son para todos y todas, el tema es la contradicción del discurso. Cuando tú dices voy a tener ministro una gestión de 24/7, no se pueden ir todos de vacaciones cuando está el país con una serie de conflictos muy severos. Todo el norte de Chile sitiado por el tema de la migración que está descontrolada, con el Gualmapu, con una conflictividad enorme, con el tema de la seguridad, digamos, en todos los lados en el país. Entonces, tienes muchos problemas. Si tú hiciste el compromiso de 24/7, tienes que cumplirlo. Cuando entras en contradicción entre tu discurso y tu acción, es cuando la gente te pierde, digamos, el respeto, pierde y no puedes empujar tus proyectos. Yo no creo que la derecha sean malas personas, conozco montones de gente súper bien inspirada, que también están viviendo, digamos, el mismo proceso. O sea, claramente Paulina Núñez no es lo mismo que otros representantes que son severos defensores del sistema neoliberal. Hay una esperanza, hay una reconstrucción que se está haciendo en todos los espacios, entonces conversemos entre todos y todas y construyamos, como tú dices, repoblemos, reconfiguremos este país que yo creo que a nivel simbólico sí se está refundando a nivel simbólico. Es re interesante porque Chile ha devenido en una suerte de exageración política económica. Esos son los dos componentes que se han llevado todas las luces, las fotos, todas las cosas. Pero desde la lectura personal, todo el estallido social fue cultural. Fue eminentemente cultural, que tiene que ver, como tú dices, con símbolos, con nuevas comprensiones y con coherencias. En algún momento la incoherencia llegó a quebrarnos, porque no era coherente todo lo que estaba pasando, no era coherente para el ciudadano promedio que Chile era un ejemplo de progreso cuando en su cotidianidad se constataba todos los días que eso no era así. Entonces el tema de las coherencias es bien interesante, porque esto de los ministros que estuvieran de vacaciones o no, que tiene que ver con los derechos laborales, pero que en realidad funda dos cosas. Primero, constatar de que esto es incoherente con alguien que te dice nosotros casi no vamos a dormir por el bien de Chile, y vemos por ejemplo al exministro Alamán, que teniendo la escoba en un lado estaba en un proceso de selección laboral. Eso es incoherente. Entonces primero uno constata la incoherencia, pero no puede perderse porque a continuación la pregunta es, entonces, ¿dónde están las verdaderas coherencias? Y en esa pregunta es donde uno desnuda de dónde estaba la lealtad de todo esto que se nos quiso mostrar de una forma y que finalmente se comportó de otra. Es ahí donde se rompe el contrato social. Cuando tú asumes, digamos, que votaste por un presidente, una presidenta que va con una promesa, tú asumes que va a ser consecuente con eso, que sus acciones van a tener que ver, y su gestión política, con perseguir los objetivos que te plantearon. Entonces, el tema es, y la diferencia es, el presidente electo, Gabriel Boric, ¿dónde sitúa su coherencia, digamos? En el llamado a que esta construcción es entre todos y todas, a que se está construyendo sobre hombros de gigantes, no desconociendo los avances, pero imposible negarse a los procesos para acelerar los cambios. Estamos además viviendo con una generación donde ya no les puedes vender el neoliberalismo tan fácilmente, porque no validan tanto el tener como el ser, porque ya los niveles de dificultades en el tema de la salud mental, en la vida, digamos, de la gente, son súper duros. La salud mental en este país está muy deteriorada, porque durante mucho tiempo compramos esta cuestión de que el tener y el ser eran muy... Tengo, luego soy. Claro, entonces, ¿qué pasa? Las nuevas generaciones, por ejemplo, yo lo veo en mi familia, cómo mis hijos se planifican para vivir en el mínimo espacio posible para afectar mínimamente
el clima, y de hecho hay que sacarle las poleras ya cuando se les caen a pedazos, ¿te fijas? Porque se niegan a consumir, porque en este momento la actitud más revolucionaria es el no consumo, el no someterte a las normas del mercado, a las leyes del sistema neoliberal, es restarte de este espacio de intercambio. Una revolución contracultural. Exactamente. Hay una componente ahí que es generacional, pero también de ampliación de la conciencia, como tú muy bien señalas, digamos. Es otro mundo otros códigos. El presidente de la República va a comprar su sándwich, digamos, ahí a un lugar donde va a ir en el centro de Santiago. Es otro mundo Aprovechando eso que señalabas del presidente electo Gabriel Boric, entiendo que también has llevado algunas reuniones con él, has estado conversando. ¿Cómo está él? ¿Cómo está su emocionalidad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve todo esto que es bonito, es esperanzador, pero que es complejísimo a la vez también? Mira, yo lo veo muy enfocado, veo que está en cuerpo, alma, corazón, dedicado, digamos, a planificar cómo va a ser su desempeño, cómo va a llevar adelante las transformaciones, porque como te decía, la promesa de Gabriel Boric está impresa en un programa de gobierno. Entonces el tema es cómo llevamos a cabo esa promesa. Es lo que en este momento es la preocupación de todos, porque además él viene con un equipo también, hay un equipo poderoso que están pensando y son como va a ser un gobierno muy coral. Lo veo a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, a Isquia Siches, todos con una mirada naturalmente, es como un equipo. Y a él lo veo muy enfocado. Él tiene esta característica de que es absolutamente, se fija una meta y llega donde planificó ir, y creo que además es un hombre que es muy limpio, te fijas, es muy limpio en términos de intenciones. Por lo tanto veo con harta esperanza, lo veo como fuerte, valiente. Y creo que muy bien inspirado, a pesar de la juventud ha tomado decisiones muy adecuadas, fíjate. Yo creo que una de las cosas que a mí particularmente me llama harto la atención es que realmente yo creo que es honesto. Y a pesar que uno diría, bueno, pero es que en la política que contar algún honesto es una rareza, o sea, es una rareza, es muy atípico que tú digas, bueno, en realidad a mí personalmente me genera, en la mayoría de las locuciones que él ha tenido, a mí me parece honesta, incluso en mostrar sus dudas o sus confusiones o sus convicciones o sus certezas, o decir, mire, igual tengo brecha en esto, lo otro, que es humano. Pero no era el típico presidente los presidentes antiguamente eran casi como aquí vengo y ya la voy a arreglar porque yo soy yo, y cosas como Ricardo Lagos o otros expresidentes de que yo voy al Congreso, respondo lo que yo quiero, las preguntas, es otro tipo de ser humano. Sí. Yo creo que ahí también hay, siempre en las elecciones hay mucha sabiduría, uno tiene que mirar con mucha atención los eventos electorales. Yo, a diferencia tuya, a mí me gusta mucho la política y no creas que hay tanta gente deshonesta. Yo conozco más bien gente honesta que deshonesta, porque en la política tú lo único que tienes es tu palabra, ¿te fijas? Y si tú no cumples tu palabra, caes en desgracia rápidamente, porque es súper transparente la actividad política. Ahora en la medida de que se va avanzando en la transparencia, estamos viendo que hay mayores consecuencias sobre los engaños y las mentiras. Pero digamos que hace 20 años atrás esta cuestión era llegar y mentir y salir en el Mercurio y se acabó el tema, y no había ninguna consecuencia de nada. Convengamos que tenemos un presidente electo 2 veces con un prontuario. Tal cual. O sea, digamos que muchas consecuencias consecuencias no había. Naturalmente, pero era uno. ¿Te fijas? Pero todos los otros candidatos que postularon en esa oportunidad eran gente intachable. El tema es por qué la gente eligió a esa persona. ¿Te fijas?
porque todos conocían los datos, no era información oculta. Entonces ahí hay que mirar y cómo esta conducta política ciudadana se rompe en esta elección. Esta cuestión de, por primera vez yo veo que la gente no vota por el cómo voy ahí, qué me promete este gallo a mí, sino que responde a este contrato que plantea Gabriel Boric a través de un programa transformador y que todo el mundo sabe que vamos a tener que ponerle el hombro todos y todas, porque para que salga adelante este país con ese programa transformador vamos a tener que trabajar mucho. Entonces yo veo más bien gente honesta en la política y los que no son honestos salen rápidamente de la política, ¿te fijas? Entonces tengo harta esperanza también que los controles sociales están más despiertos, las redes sociales. La sociedad de las transparencias, porque hoy en día, oye, te examinan, te googlean y aparece tal cual. Toda tu vida, y eso también complejiza mucho más el ser político. Porque también es cierto lo que tú dices, hay que comprender que la política no prende ni apaga la luz completamente. Lo político es una dimensión, es un plano de nuestro vivir. La mayor fuerza es cultural. O sea, si una cultura decide ir para un lado, en el plano cultural, lo político se alinea, porque lo político no puede vivir sin la representación que dice tener de lo cultural. Pasó mucho tiempo que lo cultural no tuvo representación real más allá del hito de ir a votar y luego ya nos vemos, si había programa no me acuerdo, todo lo cambia al momento. Pero hoy en día hay un momentum cultural que es imparable. Claro, no podemos predecir con absoluta certeza hacia dónde nos va a encaminar, pero la tendencia es clarísima, y no solamente es de Chile, sino que además uno la ve replicada en el mundo. Por tanto, lo que está pasando acá tiene su componente doméstico, territorial, idiosincrático, pero es una cosa que también tiene que ver mucho con cómo se está entendiendo el mundo a sí mismo en el mundo. Y las nuevas coherencias que de ahí devienen inevitablemente. Sí. Absolutamente de acuerdo, hay una lucha cultural, hay unos códigos, hay un cambio muy rápido que probablemente tenga que ver también con esta necesidad o esta sensación de emergencia que tenemos todos y todas que compartimos en el mundo a nivel global de salvar el planeta, el lugar donde vivimos. Estamos en una emergencia climática que mundial, digamos, no nos podemos abstraer de eso. Pero además yo creo que se agota un modelo de vida, una forma de hacer las cosas y de estar en todos los territorios, en todos los países. Porque justamente eso que tú llamas así es la cultura, que es el modo de vida. Es eso lo que está en crisis, la forma en que hemos estado viviendo nuestras vidas. Tal cual, pero la política sí tiene un impacto en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que llegaron nuestros parlamentarios en este ciclo, la primera semana había en el Congreso Nacional una ley de los medidores inteligentes, que te iban a expropiar el medidor y te iban además a transferir la compra del medidor, más encima la tenía que pagar el usuario. Era una brutalidad. Eso es literalmente el que prende y apaga la luz, y hubo que detener eso rápidamente. Lo mismo el tema de los retiros de fondos, que hay un impacto que, si bien se está evaluando a nivel de macroeconomía, digamos, y que los economistas, algunos nos llaman los terraplanistas de los retiros, pero hubo un espacio de bienestar en las comunidades. A nosotros nos llegaban cartas impresionantes. Primera vez en toda mi trayectoria vital que yo no me voy a preocupar de que tengo que comprar 4 panes, porque ahora voy a poder comprar queso, ponle tú. Cuestiones que son tan básicas, te fijas, que es como el generar una condición de seguridad para la alimentación, que la gente no va a seguir defendiendo este tema de los retiros, porque además hay muchos que tienen la plata en una cuenta de ahorro. O sea, nunca había habido una transferencia de dinero a través del impacto de los políticos en forma directa a la gente. Entonces, a veces esta sensación de seguridad que a algunos economistas les parece absurda, ¿por qué tener la plata en una cuenta y no hacerla trabajar? Esa sensación de seguridad
tiene una dimensión económica también. ¿Te fijas? La economía no es una ciencia y depende de hecho, mucho es una ciencia humana, social, por más que uno lo vendan como si la economía fuera una cosa numérica. La sensación de confianza, la percepción de confianza del mercado es básicamente usted como ser humano, ¿cómo ve, se siente en el mundo? Es una pregunta profundamente humana del ser en el mundo. Tal cual. Entonces, cuando uno va vinculando al ser humano con todas las disciplinas y las áreas, es como que tú tienes que enfocarte desde otra mirada. Por ejemplo, yo te decía, cuando se habla del empleo femenino, y tú hablas que tenemos que volver a que las mujeres vuelvan al mercado laboral, y eso no va a pasar si los niños no van al colegio. Perdón, en la historia de Chile, las familias eran una unidad económica. Las mujeres al mismo tiempo criaban y hacían producción de tela, bueno, no solo textiles, cerámica, ropa. La producción de las mujeres era equivalente a la exportación en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Lo que producían las mujeres en bienes y servicios era equivalente a todo lo que exportaba Chile. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno cree que las cosas tienen que ser solo de una forma y no se abre a esta nueva mirada que te exige la realidad, puedes cometer errores gravísimos. Entonces, para eso están los políticos, para que también se vincule la política, que es otra actividad humana como la economía, con la necesidad del ser humano y de su bienestar. Ahí podríamos decir refundar nuevamente lo político para reencauzarla a su origen, que tiene que ver con representar el bien común o el bien nacional, cosa que se trastocó hasta la perversión en algún momento y que también fue un fuerte componente del estallido social, porque perdió el norte, empezó a asumirse la política con otra intención distinta, velada obviamente, pero se desnaturalizó y empezó a hacer otras cosas que la gente decía, pero ¿cómo? Esto no está bien. Absolutamente. Esta partió de una sensación flotante hasta una convicción absoluta de que llegó en un estallido. Flavia, se nos acabó el tiempo, muy linda la conversación, llegamos de lo político a lo humano, a lo filosófico, y ahí siempre yo encuentro inspiración en esos lugares. Te quería dar 30 segundos por si quieres comentar algo o transmitir algún mensaje, completamente libre, a tu cámara. 30 segundos, yo te agradezco profundamente esta invitación, porque además estas conversaciones han salido también del espectro de lo que la gente consume en los medios de comunicación. Por lo tanto, estas conversaciones más reposadas también permiten mirar proyectos políticos nuevos, traer esperanza, digamos, a las comunidades. Nosotros estamos en un partido político que se está ampliando, estamos recibiendo una base, unos cuadros técnicos impactantes, impresionantes, que vienen del mundo de la ecología verde. Por lo tanto, estamos creciendo, estamos fortaleciendo nuestra institucionalidad, porque entendemos que mientras no haya democracia directa, hay que defender y limpiar la institución, todas. Y en este momento, donde está la constituyente hablando de estos temas maravillosos, cuando uno dice, pero ¿cómo llegó este tema a conversarse siquiera en la Constitución? Tiene que ver con que no estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar públicamente de todas las posturas. Pero aquí están llegando todos los temas que preocupan a los grupos de interés, a la gente en general, que es tan diversa, digamos, en su expresión y en su gestión política. Así es que aquí estamos, nosotros le estamos dando una vuelta, le estamos diciendo a la gente, estamos reconstruyendo todas las instituciones, repoblándolas, dándole sentido. No le tengan miedo a la actividad política, sobre todo a la gente joven. Esta es una actividad muy noble, porque uno, si se equivoca con el pololo, tiene un impacto determinado en la vida. Si se equivoca con una ONG, tiene un impacto determinado en una comunidad. Si se equivoca con un político, tiene un impacto que es muy difícil de calcular. Por lo tanto, no es solo que venga una nueva generación de políticos, un cambio de élite que se esté produciendo, no es solo que se esté conversando de los temas que por siglos han esperado ser vistos y conversados, sino también hay una voluntad fuerte de la gente que estamos en la política de dar un refuerzo a esta actividad
traer esperanza y decir que aquí vamos a estar defendiendo al presidente, defendiendo los intereses de la gente y defendiendo este contrato social que se expresa en un programa de gobierno transformador y que yo creo que está construyendo el Chile del futuro y va a tener un impacto en los próximos 40 años por lo menos. Así es que te agradezco de verdad, muy sentidamente, ojalá esto se pueda transmitir a través de esta pantalla, pero ha sido un agrado esta conversación porque tiene otro ritmo también y eso es siempre, siempre humano y muy significativo para uno. Muchas gracias, yo también te lo agradezco porque yo participé de esta conversación que fue grata para ti, fue muy grata para mí y para la gente que nos ve en sus casas. Recuerde que nosotros estamos en la medida que comprendamos mejor la realidad, vamos a poder tomar mejores decisiones. Y para eso se requiere reflexionar y dejarse tocar por los otros. Dejemos que las regiones toquen a Santiago, Santiago toque las regiones y todos seamos un gran país. Buenas noches a todos y todas, los espero el próximo capítulo.